Maigwanen Erugini, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros todo lo que ocurrió en la batalla de los campos del Pelennor, la más mítica de las batallas del Señor de los Anillos, narrada en El Retorno del Rey. En los textos de Tolkien, esta batalla es llamada indistintamente Batalla del Pelennor o Batalla de los Campos del Pelennor. Para poder entender su origen, debemos remontarnos al comienzo de la Guerra del Anillo, cuando el día 20 de junio del año 3018 de la Tercera Edad, el Señor de los Nazgûl atacó Osgiliath. Durante los meses siguientes, tuvieron lugar diversas escaramuzas en Ithilien y todos en Minas Tirith sabían que el ataque definitivo de Mordor no tardaría en llegar. Por ello, Denethor, senescal de Gondor, mandó a reconstruir el Ramas Ecor, que era un muro que rodeaba el Pelennor, y a su vez eran los campos que rodeaban Minas Tirith. Los ancianos, las mujeres y los niños de la ciudad fueron evacuados y enviados al sur, a Los Sarnach y Levenin, mientras que Denethor pidió refuerzos a los feudos del sur, pero ellos estaban preocupados por la flota de los corsarios de Umbar, y por eso las tropas que enviaron en auxilio de la ciudad eran demasiado escasas. Debido a ello, las esperanzas de Gondor se depositaron en Rohan. Denethor encendió las almenaras y envió mensajeros a los Rohirrim, quienes reunieron a su ejército en el Sagrario y fueron a Minas Tirith tan pronto como fue posible. Una hueste enemiga les esperaba en medio de su camino para que no pudieran llegar a tiempo, pero con la ayuda de los Drúadan, los Rohirrim cortaron camino por el bosque y llegaron al Pelennor. Al mismo tiempo que todo esto ocurría, Aragorn miró por la Palantir de Saruman y se enfrentó a Sauron para someter la piedra a su voluntad. Lo consiguió porque era su legítimo propietario y gracias a eso pudo ver la llegada de las flotas de los corsarios de Umbar desde el sur y decidió reclutar el ejército de los muertos del Sagrario para vencerles, quienes le siguieron por el sur de Gondor y vencieron a los corsarios en la batalla de Pelargir. Tras eso, Aragorn levantó la maldición de los muertos, que desaparecieron para siempre, reunió a un ejército de los gondorianos que habían permanecido en el sur para luchar contra los corsarios y, con los navíos capturados a sus enemigos, remontaron todos juntos el río Anduin en dirección a Minas Tirith. No obstante, que Aragorn hubiese mirado por la Palantir y hubiese revelado su identidad a Sauron estuvo a punto de ser un error catastrófico, porque Sauron se puso nervioso y quiso atacar Gondor cuanto antes para destruirla antes de que Aragorn pudiera hacerse fuerte. Por tanto, lanzó dos asaltos simultáneos de inmediato, uno en la ciudad de Osgiliath y el otro en la isla de Caer Andros. Los de Caer Andros huyeron a Minas Tirith, pero los de Osgiliath, dirigidos por Faramir, se replegaron hasta el muro del Pelennor, el Ramas Ecor. Al final, también fueron derrotados allí, pues los enemigos les superaban 10 veces en número, el muro fue destruido, Faramir se retiró a Minas Tirith, pero fue perseguido y salvado únicamente porque en el último momento salieron de la ciudad Gandalf y los caballeros de Dol Amroth. Pudieron refugiarse todos juntos dentro de Minas Tirith, pero Faramir fue herido con una flecha envenenada y la ciudad fue sitiada. El bando de los aliados se dividía en tres partes. Los hombres de Minas Tirith, que estaban liderados por Gandalf y el príncipe Imrahil, pero tenían otros jefes como Húrin de las Llaves, Forlong el Gordo, Derborin, Duinhir y sus hijos Duilin y Derufin, Golasgil y Hirluin el Hermoso. Luego estaba el ejército de Rohan, cuyo líder era Theoden y contaba también con Éomer, Elfhelm, Grimbold, Éowyn, Dunher, Deorwyn, Harding, Guthlaf y Merry. Y finalmente estaba el ejército de los feudos del sur, liderado por Aragorn y la Compañía Gris, con Legolas, Gimli, Elladan, Elrohir y Halbarad. Por otro lado, el ejército de Morgul estaba comandado por el Señor de los Nazgûl y su lugarteniente Gothmog, compuesto por Nazgûl, orcos de Mordor, hombres del este, Variax de Khand, hombres de Harad y lejano Harad y Mumakil. El asedio de Minas Tirith dio comienzo el día 14 de marzo del año 3019 de la Tercera Edad. Gandalf había tomado el liderazgo de la defensa e iba de un lado a otro de la ciudad, alentando a los hombres mientras recorría las calles montado en sombra gris y acompañado en todo momento por el príncipe Imrahil y los caballeros de Dol Amroth. Por el lado enemigo, 8 Nazgûl volaban por el cielo para desalentar a los defensores con su sola presencia y sus chillidos estremecedores, mientras el señor de los Nazgûl atacaba primero con catapultas que lanzaron proyectiles de fuego y que incendiaron el primer nivel de Minas Tirith, ordenaba luego que se lanzaran las cabezas de los hombres de Gondor que habían muerto en Osgiliath, en Caer Andros y en el Ramas Ecor para desmoralizar todavía más a los defensores, y atacaba finalmente con torres de asedio repartidas por toda la muralla con el objetivo de que los gondorianos lucharan en diferentes puntos de la ciudad mientras él asaltaba la puerta, que era el punto más vulnerable.
Para ello, hizo traer a un enorme ariete llamado Grond, en honor al martillo que blandía Morgoth. Lanzó un hechizo con el tercer golpe y la puerta se quebró a primera hora del segundo día del asedio. Pero he aquí que, justo antes de la batalla, Denethor había mirado por la Palantir de Minas Tirith, aprovechando Sauron la ocasión para mostrarle los inmensos ejércitos que todavía guardaban en Mordor. Viendo aquello y creyendo que Faramir estaba muerto, Denethor desesperó y decidió inmolarse, lo que hizo que Pippin, consciente de que Faramir aún podía salvarse, fuera a buscar a Gandalf. Fue entonces cuando el Señor de los Nazgûl quebró la puerta de Minas Tirith. Todos los defensores huyeron ante él, excepto Gandalf y Sombra Gris, quienes se habrían enfrentado a su enemigo de no ser porque en aquel momento los Rohirrim llegaron al Pelennor y anunciaron su llegada soplando cuernos. El Señor de los Nazgûl dio media vuelta y se fue a por ellos. Gandalf se dispuso a perseguirle, pero Pippin le alcanzó y le contó que Denethor iba a quemar a Faramir vivo. Entonces Gandalf dudó, porque sabía que el Señor de los Nazgûl era un enemigo que pocos podrían vencer y que muchos males sucederían si él no le derrotaba, pero al final decidió salvar a Faramir, así que no llegó a salir de Minas Tirith en ningún momento. Por su parte, el rey Theoden de Rohan organizó a sus jinetes en 3 columnas, la del oeste dirigida por Elfhelm, la del centro dirigida por el propio Theoden y por Éomer, y la del este dirigida por Grimbold. Acto seguido, el rey cargó el primero, siguiéndole al instante sus 6000 Rohirrim. Invadieron toda la parte norte del Pelennor, masacraron a los orcos sin piedad y, dejándose llevar por la furia de la batalla, empezaron a cantar mientras los mataban. Los de Elfhelm destruyeron las maquinarias de guerra, catapultas y demás, mientras Theoden avanzaba el primero con una furia sin precedentes, rodeado solo por unos pocos de sus caballeros, entre quienes se encontraban Éowyn y Merry. Entonces el cabecilla de los Haradrim que había al sur, que bien podía ser un rey de Harad, cuyo estandarte era una serpiente negra sobre un fondo escarlata, vio que Theoden no estaba muy protegido, puesto que avanzaba el primero, de modo que se lanzó contra él con la intención de derrotarle. Theoden le vio venir, pero en vez de aguardar a más Rohirrim, lo que hizo fue lanzarse a la carga. Ambos reyes se encontraron. Theoden mató a su enemigo estampándole la lanza con tanta fuerza que se rompió, para luego desenfundar la espada y de un solo mandoble llevarse por delante al hombre que llevaba el estandarte y al propio estandarte. Y así, con su rey muerto y su estandarte caído, los Haradrim que quedaban vivos huyeron lejos del combate. Pero entonces apareció el Señor de los Nazgûl, que había dejado su caballo y montaba una bestia alada. Todos los caballos de la guardia de Theoden huyeron espantados, y Crimblanca, la montura del rey, se encabritó. Un dardo negro le alcanzó y cayó de espaldas, aplastando a Theoden bajo su peso. El Señor de los Nazgûl se dispuso a rematarle, pero Éowyn se interpuso entre ambos. Era la única de la guardia que quedaba en pie. Su caballo la había arrojado a ella y a Merry, pero se había levantado igualmente para defender a su señor. Al verla, el Señor de los Nazgûl dudó, porque conocía la profecía de Glorfindel de que no moriría por mano de ningún hombre, y Éowyn era una mujer, y tan concentrado estaba en ella, que no prestó atención a Merry, que se arrastró lentamente por su espalda. Entonces la bestia alada atacó a Éowyn con la cabeza, como si fuera una serpiente, pero ella esquivó el ataque y de una sola estocada consiguió decapitarla. El Nazgûl se alzó de entre los escombros y la atacó con una pesada maza. Éowyn detuvo el golpe con el escudo, pero su brazo se rompió y su escudo estalló en pedazos. Acto seguido el Nazgûl volvió a alzar la maza para acabar con ella, justo cuando Merry le apuñaló detrás de la rodilla. Entonces su enemigo cayó de rodillas y Éowyn aprovechó el momento para clavarle la espada entre la corona y el cuello, y así el Nazgûl murió. Pero la batalla seguía su curso. Del este llegaron nuevas hordas de Haradrim, con los monstruosos Mumakil, mientras que de Minas Tirith salían todos los caballeros que quedaban en la ciudad, liderados por Imrahil. Theoden, por su parte, estaba moribundo, pero vivió el suficiente tiempo para ver llegar a Éomer y nombrarlo rey. Entonces Éomer mandó a un puñado de hombres que se ocuparan de llevar el cadáver de Theoden dentro de la ciudad, justo cuando vio que Éowyn, su hermana, yacía también en el suelo al lado de Theoden. En aquel momento, la furia y la rabia enloquecieron a Éomer, quien creyó que Éowyn estaba muerta, montó a su caballo y con el grito de ¡Muerte! ¡Muerte!, lideró a los Rohirrim de cabeza contra los Mumakil, sin esperar siquiera la llegada de Imrahil y los de Gondor. Todo el ejército de Rohan fue tras él y ya nadie cantaba, sino que todos le imitaban gritando ¡Muerte!, como si fueran un solo hombre.
Los Rohirrim consiguieron dispersar a los hombres de a pie y a los jinetes enemigos, pero sus caballos se negaron a avanzar contra los Mumakil de tan monstruosos que eran. Los Haradrim solos triplicaban en número a los Rohirrim, y por si eso no fuera poco, Gothmog mandó el resto de tropas que quedaban en Osgiliath, hombres del este con hachas, Variax de Khan y los medio trolls negros de lejano Harad, algunos de los cuales cargaron contra los de Rohan, mientras que otros se interpusieron entre ellos y los de Imrahil, para que unos y otros no pudieran ayudarse. Entonces los barcos negros de los corsarios de Umbar llegaron remontando el río y la batalla pareció que estaba totalmente perdida. Los hombres de Gondor y Rohan desesperaron. Éomer plantó su estandarte en una colina, pensando en hacer una última y desesperada defensa, cuando de pronto vio que en el primero de los barcos se izaba el estandarte del árbol blanco coronado por 7 estrellas. Eran Aragorn, la compañía gris y el ejército de los feudos del sur, quienes marcharon hacia el norte, masacrando a todos los que se plantaron ante ellos hasta llegar con los Rohirrim. Allí Aragorn y Éomer se reencontraron y marcharon juntos a la batalla. Lamentablemente, en este punto el libro ya no nos cuenta nada más de la batalla, sino que después del encuentro entre Aragorn y Éomer, simplemente nos dice que el ejército aliado ganó la batalla y que al final del día no quedaba ni un solo enemigo vivo en el Pelennor. No murieron ni Aragorn, ni Éomer, ni Imrahil, pero como veis en pantalla, aparte de Theoden, murieron muchos otros, los más relevantes de los cuales fueron Halbarad y Grimbold. Pero el libro no nos cuenta cómo consiguieron derrotar a los Mumakil, a los hombres del este y a los Haradrim, que al fin y al cabo seguían siendo más numerosos que todos los de Gondor y Rohan, así que no podemos más que suponer que, como Aragorn, Éomer e Imrahil eran 3 guerreros muy poderosos, pues vencieron la batalla y pues ya está. Mientras la batalla tenía lugar, en Minas Tirith Gandalf consiguió salvar a Faramir y Denethor murió inmolado, pero cabe recordar que la vida de Faramir tuvo un precio, y es que si Gandalf hubiera ido al campo de batalla, quizás hubiera podido derrotar al Señor de los Nazgûl, y así Theoden habría sobrevivido. Así pues, con esto termina mi vídeo sobre la batalla de los campos del Pelennor según la narración de los libros de El Señor de los Anillos. Espero que os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis 2 libros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.